Otro mundo posible. Parte 3. Del saber a la acción. Prólogo. Este libro no nace de una ilusión, sino de una necesidad. Tampoco surge del miedo, aunque el tiempo apremie. Nace de algo más profundo y quizás más honesto, el cansancio frente a la palabra vacía y la convicción de que ya no alcanza con diagnosticar. Durante años, el debate público se pobló de críticas al sistema, denuncias reiteradas y análisis que se multiplican en libros, blogs, conferencias y videos. Muchos de ellos son lúcidos en la descripción del problema, pero se detienen allí. Se pierden en discursos extensos, conceptos elegantes o advertencias grandilocuentes que rara vez se traducen en alternativas confiables, operativas y posibles. El resultado es una saturación de palabras y una escasez de caminos. Este libro nace en parte de ese hartazgo, no porque la crítica no sea necesaria, lo es, sino porque la crítica sin propuesta termina siendo funcional a la inacción. Señalar lo que no funciona es apenas el primer paso. Lo verdaderamente complejo, y por eso más escaso, es construir métodos que puedan llevarse a la práctica sin negar la realidad material, social y humana del mundo en que vivimos. Las dos obras que preceden a esta, Sociedad Posible y Transición hacia una civilización responsable, cumplieron una tarea fundamental: ordenar el diagnóstico, reconocer los límites y exponer con claridad por qué el modelo actual se aproxima a sus márgenes de viabilidad. Este tercer libro asume otra responsabilidad: mostrar cómo empezar, sin promesas mágicas ni soluciones imposibles de sostener. Aquí no hay recetas universales ni proclamaciones ideológicas. Hay una intención deliberada de trabajar con datos reales, evidencia comprobada y experiencias existentes, muchas de ellas parciales, imperfectas, pero reales. Porque una alternativa confiable no es la que suena mejor, sino la que puede implementarse, corregirse y sostenerse en el tiempo. Este no es un libro escrito para acumular razón moral ni para engrosar el archivo de análisis bien redactados que no alteran nada. Es un intento consciente de salir del plano declarativo y entrar en el terreno, más incómodo pero más fértil, de la metodología aplicada. No propone salvar al mundo, propone algo más modesto y, por eso mismo, más serio: hacerlo habitable. Habitable con los recursos que existen, habitable dentro de los límites físicos del planeta, habitable para personas reales, con miedos, contradicciones y capacidades finitas. Cada capítulo busca responder no solo al qué y al por qué, sino sobre todo al cómo. Cómo empezar sin esperar condiciones ideales, cómo actuar sin destruir más de lo que se intenta corregir. Cómo evitar que las ideas queden confinadas a un libro, un discurso o una pantalla. Este texto está dirigido a quienes ya no encuentran consuelo en el análisis perpetuo ni en la indignación repetida, a quienes entienden que la alternativa a una propuesta imperfecta pero aplicable no es una propuesta perfecta, sino ninguna. El camino posible no es cómodo, no es rápido, no es espectacular, pero es real. Y hoy, eso ya es suficiente para empezar. Capítulo 1. Comenzar con lo que tenemos. Toda transformación real comienza aceptando una verdad incómoda. No partimos de cero. Partimos de un mundo ya construido, con infraestructuras heredadas, instituciones desgastadas, saberes acumulados y errores repetidos. Negar ese punto de partida ha sido una de las causas más frecuentes del fracaso de proyectos que en el papel parecían impecables. La historia es clara al respecto. Las civilizaciones no colapsan por falta de ideas, sino por desconexión entre sus ideas y su realidad material. Cuando una sociedad diseña su futuro como si no existieran límites, inercias, culturas previas o capacidades reales, ese futuro se convierte en una carga imposible de sostener. Este libro no propone una refundación total, propone algo más sensato y, por eso mismo, más transformador: reordenar lo existente. La ilusión del nuevo comienzo. Existe una tentación recurrente en momentos de crisis profunda: creer que todo debe ser demolido para volver a empezar. Sin embargo, los sistemas complejos, como las sociedades humanas,
no funcionan como una hoja en blanco, funcionan más como un ecosistema. Cada cambio altera múltiples relaciones, muchas de ellas invisibles. Intentar construir una nueva civilización ignorando la actual es como pretender reparar un barco en medio del océano arrojando todas las herramientas por la borda para diseñar otras nuevas. No solo es imprudente, es suicida. La transición viable parte de una premisa básica: usar lo que ya existe, pero para fines distintos. Infraestructuras pensadas para el crecimiento infinito pueden reorientarse hacia la eficiencia. Instituciones burocráticas pueden transformarse en plataformas de coordinación. Conocimientos fragmentados pueden integrarse en visiones sistémicas. Nada de esto requiere milagros tecnológicos, requiere decisiones conscientes. Uno de los grandes desperdicios del modelo actual no solo es material, sino humano y organizacional. Hay capacidades instaladas que hoy están infrautilizadas o directamente desperdiciadas. Saberes técnicos desconectados de necesidades reales. Instituciones duplicadas que consumen recursos sin generar valor. Infraestructura sobredimensionada para usos innecesarios. Comunidades con alto capital social ignoradas por el diseño centralizado. Reconocer este desperdicio no es un gesto crítico, sino una oportunidad estratégica. Cada recurso ya existente que se reutiliza evita nuevas extracciones, nuevas emisiones y nuevas tensiones sociales. Como señalan los enfoques de sostenibilidad fuerte, el principal capital de una sociedad no es lo que extrae, sino lo que organiza eficientemente. ONU, 2015. Priorizar no es excluir, es elegir. Comenzar con lo que tenemos implica aceptar que no todo puede hacerse al mismo tiempo. La priorización no es una renuncia ética, es una necesidad física. Los recursos, materiales, energéticos, humanos y temporales, son finitos. Fingir lo contrario solo beneficia al desorden. Priorizar significa responder una pregunta clave: ¿qué acciones generan el mayor impacto positivo con el menor costo ecológico y social? Esta lógica ha demostrado ser más efectiva que los grandes planes totales que colapsan bajo su propio peso. El cambio profundo no se logra sumando iniciativas, sino alineándolas. La humanidad no puede detenerse para arreglar el sistema. El viaje continúa. Hay personas que necesitan comer hoy, energía que debe circular hoy, decisiones que deben tomarse hoy. Por eso la metodología de este libro se parece más a una reparación en marcha que a una reconstrucción total. Se refuerza el casco mientras el barco navega. Se redistribuyen cargas para evitar hundimientos. Se cambia el rumbo gradualmente, no de forma brusca. No es el camino más épico, es el único que permite llegar. Plan de implementación. Paso 1. Inventario realista. Identificar recursos materiales existentes, infraestructura, energía, suelo, agua. Mapear capacidades humanas y técnicas. Detectar instituciones activas y su función real. Paso 2. Detección de redundancias. Identificar estructuras duplicadas. Unificar funciones similares. Reducir gasto administrativo innecesario. Paso 3. Reorientación funcional. Redefinir objetivos de instituciones existentes. Cambiar métricas de éxito, de crecimiento, a bienestar. Capacitar al personal en nuevas funciones. Paso 4. Priorizar impacto. Seleccionar acciones de alto impacto y bajo costo ecológico. Postergar proyectos de alto consumo material. Asegurar beneficios sociales inmediatos. Paso 5. Evaluación continua. Establecer indicadores claros. Revisar resultados periódicamente. Ajustar sin dogmatismo. Capítulo 2. Los límites físicos como marco, no como obstáculo. Durante siglos, la humanidad actuó como si el planeta fuera un escenario infinito para ensayar cualquier modelo económico, social o tecnológico. Ese supuesto, implícito más que declarado, fue funcional mientras la escala humana era pequeña frente a la escala de la biosfera. Hoy ya no lo es, y no reconocerlo no es optimismo, es negación.
Aceptar los límites físicos no significa resignarse al estancamiento. Significa, por el contrario, diseñar con inteligencia. Ningún ingeniero serio concibe un puente ignorando la resistencia de los materiales. Ningún agricultor sensato siembra sin considerar el suelo y el clima. Sin embargo, gran parte de nuestras políticas públicas siguen formulándose como si la energía, los minerales, el agua y la capacidad de absorción del planeta fueran inagotables. Este capítulo parte de una idea simple pero decisiva. Los límites no son el enemigo del progreso, son el marco que lo hace posible. El error de confundir límites con prohibiciones. Cuando se habla de límites planetarios, suele aparecer una reacción defensiva, miedo a la escasez, al retroceso, a la pérdida de bienestar. Pero los límites físicos no prohíben actuar, orientan cómo hacerlo. Ignorarlos no genera libertad, genera crisis. La evidencia científica acumulada en las últimas décadas muestra que ya hemos sobrepasado varios umbrales críticos relacionados con el clima, la biodiversidad y los ciclos biogeoquímicos. Esto no implica que todo esté perdido, pero sí que el margen de error se ha reducido drásticamente. Seguir diseñando políticas como si ese margen no existiera es equivalente a gastar un sueldo sin mirar el saldo bancario. Puede funcionar por un tiempo hasta que deja de hacerlo de manera abrupta. Diseñar dentro de los límites. Una ventaja estratégica. Las sociedades que antes comprendan esta realidad tendrán una ventaja adaptativa, no porque sean más virtuosas, sino porque serán más estables. Diseñar dentro de los límites obliga a reducir desperdicios estructurales, priorizar usos esenciales, aumentar la eficiencia sistémica, fortalecer lo local frente a lo frágil y dependiente. Esto no es ideología, es gestión del riesgo. En un mundo de recursos tensionados, la previsibilidad se convierte en un bien escaso. Las comunidades y estados que aprendan a operar dentro de su capacidad real serán menos vulnerables a shocks externos. La trampa del todo o nada. Uno de los errores más frecuentes en el debate ambiental es plantear falsas dicotomías, crecimiento o colapso, desarrollo o naturaleza, bienestar o límites. La realidad es menos dramática y más compleja. No se trata de detener toda actividad, sino de distinguir entre lo necesario y lo superfluo, entre lo que sostiene la vida y lo que solo sostiene indicadores abstractos. Este cambio de criterio no requiere una revolución cultural inmediata, requiere nuevas reglas claras y consistentes. La transición viable no pide sacrificios heroicos permanentes, pide coherencia básica. No gastar más energía de la que puede sostenerse, no extraer más recursos de los que pueden regenerarse, no producir residuos que no pueden ser absorbidos. Una sociedad que consume más recursos de los que su entorno puede regenerar se parece a alguien que vive gastando el capital en lugar de los intereses. Durante un tiempo, el nivel de vida puede incluso aumentar, pero el final es inevitable. Diseñar dentro de los límites es aprender a vivir de los intereses ecológicos del planeta, no de su capital natural. No es una vida de privaciones, sino de equilibrio consciente. Plan de implementación. Paso 1. Reconocimiento institucional de los límites. Incorporar límites ecológicos en la planificación estatal. Alinear políticas públicas con capacidad real del territorio. Abandonar metas de crecimiento automático. Paso 2. Medición antes de decidir. Calcular huella material y energética de sectores clave. Evaluar impacto acumulativo, no solo inmediato. Priorizar decisiones basadas en datos verificables. Paso 3. Jerarquización de usos. Garantizar primero necesidades básicas: agua, alimento, salud, energía esencial. Limitar usos suntuarios de alto impacto. Establecer criterios claros de prioridad social. Paso 4. Reducción del desperdicio estructural. Optimizar cadenas de producción existentes. Incentivar reutilización y reparación. Penalizar pérdidas evitables.
Paso 5. Ajuste progresivo y transparente. Implementar cambios de forma gradual. Comunicar razones y beneficios con claridad. Corregir desvíos sin dogmatismo. Capítulo 3. De la economía extractiva a la economía funcional. La economía moderna fue diseñada para un mundo que ya no existe, un mundo con recursos abundantes, poblaciones menores y ecosistemas capaces de absorber casi cualquier impacto. En ese contexto, extraer más, producir más y consumir más parecía una ecuación razonable. Hoy, esa lógica se ha vuelto estructuralmente insostenible. El problema no es únicamente cuánto se produce, sino para qué y a qué costo real. Una economía que mide su éxito por el volumen de extracción y circulación monetaria termina desconectándose de su función original: sostener la vida en condiciones dignas y estables. Este capítulo propone un cambio de enfoque claro y realista. Pasar de una economía basada en la extracción permanente a una economía funcional, orientada a cubrir necesidades reales con el menor impacto posible. Extraer no es crear valor. Durante décadas se asumió que toda actividad económica genera valor por el solo hecho de mover dinero. Sin embargo, hoy sabemos que muchas actividades aumentan el PBI mientras empobrecen el territorio, deterioran la salud o destruyen capacidades futuras. Ese crecimiento es en realidad una forma diferida de pérdida. Una economía funcional se hace una pregunta distinta. ¿Esta actividad mejora de forma neta la capacidad de la sociedad para sostenerse en el tiempo? Si la respuesta es no, entonces no importa cuántos empleos genere o cuánto capital mueva. Es una actividad de alto riesgo sistémico. Cambiar el eje de la economía no implica eliminar sectores enteros de un día para otro. Implica reordenar prioridades. Una economía funcional se organiza alrededor de funciones básicas: alimentación suficiente y saludable, energía confiable y accesible, vivienda adecuada, movilidad eficiente, cuidado de la salud, educación relevante, mantenimiento de infraestructuras. Todo lo demás debe evaluarse en función de su aporte a estas funciones. No se trata de prohibir, sino de dejar de subsidiar lo que debilita el sistema. Uno de los errores frecuentes del discurso económico es confundir eficiencia local con eficiencia sistémica. Una empresa puede ser muy eficiente en términos financieros y al mismo tiempo generar costos sociales o ambientales que terminan pagando otros sectores. La economía funcional integra esos costos desde el inicio. No los externaliza, no los posterga, los incorpora como parte del cálculo real. Esto no hace a la economía menos competitiva, la hace menos frágil. Transformar la economía es como reparar una casa en la que la gente sigue viviendo. No se puede derribar todo de golpe. Hay que intervenir por sectores, asegurar lo esencial y evitar que el remedio sea peor que el problema. Primero se arreglan las instalaciones críticas. Luego se mejora la eficiencia energética. Después se reorganizan los espacios. La prioridad no es que la casa sea más grande, sino que sea habitable y segura. Plan de implementación. Paso 1. Identificación de funciones esenciales. Definir funciones básicas que la economía debe garantizar. Alinear políticas públicas con esas funciones. Priorizar sectores estratégicos. Paso 2. Auditoría de impacto real. Evaluar impacto ambiental y social de actividades económicas. Identificar sectores con alto costo oculto. Revisar subsidios existentes. Paso 3. Reorientación gradual. Reducir apoyo a actividades extractivas de bajo valor social. Incentivar producción duradera, reparable y local. Promover cadenas cortas de valor. Paso 4. Protección social durante la transición. Implementar programas de reconversión laboral. Garantizar ingresos mínimos durante cambios sectoriales. Capacitación continua orientada a funciones reales. Paso 5. Nuevas métricas de éxito. Complementar o reemplazar el PBI con indicadores de bienestar. Medir estabilidad, resiliencia y calidad de vida.
Evaluar resultados de forma periódica. Capítulo 4. Energía. Hablar de transformación social sin hablar de energía es construir sobre arena. Toda sociedad, pasada, presente o futura, está limitada por la cantidad, calidad y estabilidad de la energía que puede obtener y gestionar. No por casualidad, cada salto civilizatorio estuvo acompañado por un cambio en la base energética. El error contemporáneo ha sido suponer que ese cambio puede darse rápido, limpio y sin costos, como si la energía fuera un asunto puramente tecnológico y no profundamente material. Este capítulo parte de una premisa incómoda pero necesaria. No existe una transición energética instantánea ni gratuita. Lo que sí existe es la posibilidad de una transición ordenada, gradual y viable. El problema no es solo cómo producimos energía, sino cuánto consumimos. Gran parte del debate público se concentra en cambiar fuentes energéticas sin cuestionar la escala del consumo. Sin embargo, incluso las energías renovables requieren minerales, infraestructura, territorios y mantenimiento. Pensar que basta con reemplazar todo por renovables sin modificar patrones de uso es trasladar el problema, no resolverlo. Una transición realista comienza por una pregunta básica. ¿Qué usos energéticos son esenciales y cuáles son prescindibles? Reducir consumo no es retroceder, es liberar capacidad para garantizar lo verdaderamente necesario. Cada unidad de energía ahorrada es una unidad que no necesita ser producida, transportada ni almacenada. Prometer matrices energéticas completamente renovables en plazos irreales genera frustración y deslegitima el proceso. La infraestructura fósil existente no desaparecerá de un día para otro, ni debería hacerlo sin planificación. Una retirada abrupta puede provocar crisis sociales, económicas y políticas que terminan fortaleciendo a los sectores más regresivos. La transición energética realista reconoce tres tiempos superpuestos: el presente con infraestructuras heredadas, el corto plazo de reducción y eficiencia y el mediano plazo de sustitución progresiva. Negar alguno de estos tiempos es condenar el proceso al fracaso. Un sistema energético frágil es un riesgo estratégico. Dependencias externas excesivas, redes centralizadas y falta de redundancia vuelven a las sociedades vulnerables a crisis geopolíticas, climáticas o técnicas. La transición energética realista prioriza sistemas descentralizados, producción local cuando sea posible, diversidad de fuentes y mantenimiento y reparación de infraestructuras. No se trata de maximizar producción, sino de asegurar continuidad. La humanidad no puede apagar el sistema energético global para instalar otro. El vehículo sigue en movimiento. La transición consiste en cambiar piezas, mejorar rendimiento y modificar hábitos de conducción sin provocar un accidente mayor. No es espectacular, es cuidadoso y por eso efectivo. Plan de implementación. Paso 1. Auditoría energética integral. Medir consumo real por sectores. Identificar usos críticos y secundarios. Detectar ineficiencias estructurales. Paso 2. Eficiencia antes que expansión. Mejorar aislamiento, transporte y procesos. Reducir pérdidas en redes existentes. Incentivar ahorros sin penalizar necesidades básicas. Paso 3. Sustitución progresiva y contextual. Priorizar renovables donde sean técnica y territorialmente viables. Mantener fuentes de respaldo durante la transición. Evitar soluciones únicas para contextos diversos. Paso 4. Descentralización y resiliencia. Promover generación distribuida. Fortalecer redes locales. Preparar sistemas para eventos extremos. Paso 5. Gobernanza y transparencia. Informar costos reales de la transición. Establecer plazos creíbles. Evaluar avances periódicamente.
Capítulo 5. Alimentación como pilar civilizatorio. Toda civilización descansa, antes que nada, sobre su capacidad de alimentarse de manera estable. No hay tecnología, mercado ni sistema político que pueda sostenerse si la base alimentaria es frágil, dependiente o degradante del entorno que la produce. Aún así, la alimentación ha sido tratada durante décadas como un sector económico más, sometido a las mismas lógicas de maximización y corto plazo que cualquier otra mercancía. Este enfoque ha demostrado sus límites. Sistemas altamente productivos en términos de volumen conviven con suelos agotados, pérdida de biodiversidad, dependencia de insumos externos y poblaciones malnutridas. El problema no es la falta de alimentos, sino la forma en que se producen, distribuyen y priorizan. Este capítulo sostiene una afirmación clara. La alimentación no es un rubro, es una infraestructura vital. Producir mucho no es lo mismo que alimentarse bien. El modelo agroindustrial dominante logró aumentos impresionantes de rendimiento, pero lo hizo a costa de una creciente dependencia de combustibles fósiles, fertilizantes sintéticos, agroquímicos y cadenas logísticas largas y frágiles. Ese modelo es altamente eficiente mientras todo funciona. Es extremadamente vulnerable cuando algo falla. Una alimentación civilizatoriamente sólida no se mide solo en toneladas producidas, sino en estabilidad del suministro, cavidad nutricional, salud del suelo, autonomía territorial, resiliencia frente a crisis. Cuando alguno de estos elementos falla, el sistema entero se vuelve inestable. El suelo como capital no negociable. El suelo fértil es un recurso finito a escala humana. Puede regenerarse, pero solo si se lo gestiona con tiempos y prácticas compatibles con los procesos biológicos. Tratarlo como un insumo más es uno de los errores estratégicos más graves del modelo actual. Proteger el suelo no es una postura romántica, es una política de seguridad a largo plazo. Cada centímetro de suelo perdido tarda décadas o siglos en recuperarse. No existe tecnología capaz de reemplazar esa función de manera masiva y sostenible. Fortalecer sistemas alimentarios locales no implica cerrar fronteras ni negar intercambios. Implica reducir dependencias críticas. Una sociedad que no puede cubrir una parte significativa de su alimentación básica queda expuesta a shocks externos que no controla. La clave no es la autosuficiencia absoluta, sino la capacidad de respuesta local. Cuanto más lejos viaja el alimento, más energía consume, más vulnerable se vuelve la cadena y menos control existe sobre su calidad real. Una comunidad sin base alimentaria sólida se parece a un hogar que depende exclusivamente de compras diarias en un único comercio distante. Mientras todo funcione, no hay problema, pero ante cualquier interrupción, el riesgo es inmediato. Construir sistemas alimentarios resilientes es como organizar una despensa diversa, cercana y confiable. No elimina el mercado, pero reduce la ansiedad estructural. Plan de implementación. Paso 1. Protección legal y práctica del suelo. Identificar y proteger suelos fértiles estratégicos. Limitar usos degradantes irreversibles. Incentivar prácticas regenerativas. Paso 2. Producción diversificada y escalable. Fomentar sistemas agroecológicos adaptados al territorio. Evitar monocultivos de alto riesgo sistémico. Integrar producción animal y vegetal de forma equilibrada. Paso 3. Circuitos cortos y regionales. Reducir distancias entre producción y consumo. Fortalecer mercados locales y cooperativas. Mejorar logística regional. Paso 4. Seguridad alimentaria como política pública. Garantizar acceso a alimentos básicos saludables. Priorizar compras públicas a productores locales. Establecer reservas estratégicas. Paso 5. Educación alimentaria y cultural.
recuperar saberes culinarios y nutricionales, informar sobre impacto real de las dietas, vincular alimentación, salud y territorio. Capítulo 6. Agua. El agua es el recurso más básico y, al mismo tiempo, uno de los más mal gestionados por la civilización contemporánea. No existe actividad humana, productiva, social o biológica, que no dependa directa o indirectamente de ella. Sin embargo, durante décadas fue tratada como si fuera inagotable, sustituible o eternamente disponible. Hoy, esa suposición ya no resiste de evidencia. Los datos actuales son claros y consistentes. Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso seguro a agua potable. Alrededor del 70% del agua dulce extraída se destina a la agricultura. Acuíferos estratégicos se extraen más rápido de lo que se recargan. Eventos extremos, sequías e inundaciones, aumentan en frecuencia e intensidad. No estamos ante un problema futuro. Estamos ante un desajuste presente entre demanda, disponibilidad y gobernanza. Este capítulo sostiene una afirmación central. La crisis del agua no es principalmente de escasez, sino de gestión. El error de pensar el agua solo como recurso económico. Cuando el agua se gestiona únicamente bajo criterios de rentabilidad o expansión productiva, se pierde de vista su carácter sistémico. El agua no cumple una sola función. Conecta ecosistemas, sostiene ciclos biológicos, permite la producción de alimentos, regula el clima local y garantiza la salud pública. Extraer más, sin cuidar la circulación, termina debilitando todo el sistema. Gestionar el agua es mantener ese sistema en equilibrio, no forzarlo hasta el colapso. Plan de implementación. Paso 1. Reconocimiento del agua como bien estratégico. Priorizar el uso humano y ecosistémico. Incorporar el agua en la planificación territorial. Evitar su mercantilización sin regulación fuerte. Paso 2. Auditoría de redes e infraestructura. Medir pérdidas reales en sistemas urbanos y rurales. Priorizar mantenimiento y reparación antes de nuevas obras. Modernizar sistemas de medición. Paso 3. Gestión integrada por cuencas. Administrar el agua según cuencas hidrográficas, no fronteras administrativas. Coordinar actores públicos, privados y comunitarios. Prevenir conflictos entre usos. Paso 4. Uso eficiente y reutilización segura. Mejorar eficiencia en riego y procesos industriales. Reutilizar aguas tratadas donde resulte técnicamente viable. Proteger fuentes de contaminación. Paso 5. Acceso universal y transparencia. Garantizar agua potable segura para toda la población. Informar calidad y disponibilidad de forma pública. Involucrar a la ciudadanía en el control y cuidado. Capítulo 7. Educación. La educación ha sido presentada durante décadas como la gran solución a todos los problemas sociales. Sin embargo, rara vez se revisa ¿para qué estamos educando? En un mundo que cambia más rápido que sus instituciones, seguir formando personas para competir en un modelo que se agota no solo es ineficiente, es irresponsable. Este capítulo parte de una constatación respaldada por evidencia. Los sistemas educativos más resilientes no son los que producen individuos más competitivos, sino los que desarrollan mayor capacidad de adaptación colectiva. La competencia puede ser un estímulo puntual. La adaptación es una condición de supervivencia. Gran parte de los sistemas educativos actuales siguen organizados en torno a contenidos fragmentados, evaluaciones estandarizadas y trayectorias pensadas para un mercado laboral estable que ya no existe. El resultado es una brecha creciente entre lo que se enseña y lo que la sociedad necesita para sostenerse en contextos de incertidumbre. Los datos son claros. Aumentan los empleos que requieren reconversión constante. Disminuye la utilidad de aprendizajes puramente memorísticos. Crece la demanda de habilidades transversales, resolución de problemas, trabajo colaborativo, pensamiento crítico. Persistir en modelos rígidos no protege a los estudiantes, los expone. Aprender a comprender sistemas,
no solo contenidos. Una educación orientada a la adaptación pone el foco en la comprensión de sistemas reales, sociales, ecológicos, tecnológicos. No se trata de abandonar los saberes disciplinares, sino de integrarlos. Comprender cómo interactúan energía, agua, alimentación, economía y territorio es más relevante para la vida adulta que acumular información desconectada. Este enfoque no empobrece el aprendizaje, lo vuelve significativo. La educación no es un gasto ni un servicio accesorio, es una infraestructura social de largo plazo, comparable a una red de agua o energía. Cuando se deteriora, las consecuencias no son inmediatas, pero son profundas y persistentes. Invertir en educación orientada a la adaptación reduce costos futuros en salud, seguridad, desempleo y conflictividad social. No es una apuesta ideológica, es una estrategia preventiva. Formar para la competencia es enseñar a memorizar mapas antiguos. Formar para la adaptación es enseñar a navegar cuando el clima cambia, las corrientes se modifican y el destino no siempre es claro. Los mapas sirven, la capacidad de navegar más. Plan de implementación. Paso 1. Definición clara de propósitos. Establecer la adaptación social y ecológica como objetivo central. Alinear currículos con problemas reales del entorno. Reducir contenidos irrelevantes o redundantes. Paso 2. Integración de saberes. Promover enfoques interdisciplinarios. Trabajar proyectos basados en problemas concretos. Conectar teoría con práctica territorial. Paso 3. Desarrollo de habilidades clave. Pensamiento crítico y sistémico. Trabajo colaborativo. Capacidad de aprendizaje continuo. Paso 4. Evaluación formativa y contextual. Priorizar procesos sobre resultados aislados. Evaluar comprensión y aplicación, no solo repetición. Adaptar evaluaciones a contextos diversos. Paso 5. Formación y cuidado de los educadores. Capacitación continua con sentido práctico. Reconocimiento del rol social docente. Espacios de reflexión y ajuste permanente. Capítulo 8. Tecnología. La tecnología ha ocupado en el imaginario contemporáneo un lugar que antes pertenecía a la religión o a las grandes ideologías, la promesa de redención. Frente a crisis complejas, climáticas, económicas, sociales, se repite una consigna tranquilizadora. Algo se inventará. Sin embargo, la evidencia actual muestra que la tecnología, por sí sola, no resuelve problemas sistémicos. Puede incluso amplificarlos si se aplica sin criterio. Este capítulo no es tecnófobo ni ingenuamente tecnófilo. Parte de un enfoque pragmático. La tecnología es una herramienta poderosa, pero siempre subordinada a objetivos humanos y límites materiales. Nunca en la historia se adoptaron tecnologías a la velocidad actual. Plataformas digitales, automatización, inteligencia artificial y sistemas de vigilancia se integran en la vida cotidiana sin evaluaciones profundas de impacto social, energético o ambiental. El resultado es una brecha creciente entre capacidad técnica y gobernanza. Datos actuales lo confirman. El sector digital consume entre el 7 y el 10% de la electricidad global y sigue creciendo. La extracción de minerales críticos para tecnologías verdes genera impactos ambientales y sociales severos. La automatización avanza más rápido que la reconversión laboral. Ignorar estos costos no hace a la tecnología más eficiente, la hace opaca. Tecnología apropiada versus tecnología disponible. No toda tecnología disponible es adecuada para todo contexto. Una transición realista distingue entre lo técnicamente posible y lo socialmente conveniente. La tecnología apropiada es aquella que puede mantenerse, repararse y gobernarse con los recursos locales disponibles. Adoptar sistemas complejos sin capacidad de gestión local genera dependencia, no desarrollo. La historia del desarrollo tecnológico está llena de ejemplos de infraestructuras abandonadas por falta de mantenimiento o conocimientos adecuados. La automatización puede aumentar eficiencia en ciertos procesos, pero también puede desplazar empleo,
concentrar poder y aumentar consumo energético. Una sociedad funcional no automatiza por moda, automatiza donde mejora la calidad de vida sin generar exclusión. La pregunta clave no es ¿podemos hacerlo?, sino ¿qué problema concreto resuelve y qué problemas nuevos introduce? Un martillo es útil para clavar un clavo, no para todo. Convertir la tecnología en fin en sí mismo es confundir herramienta con propósito. Las sociedades que lo hacen terminan adaptándose a sus dispositivos, en lugar de que los dispositivos se adapten a ellas. Plan de implementación. Paso 1. Evaluación previa de impacto. Analizar costos energéticos, materiales y sociales. Considerar ciclo de vida completo de la tecnología. Evitar adopciones impulsivas. Paso 2. Priorizar tecnología apropiada. Favorecer sistemas simples, reparables y escalables. Promover estándares abiertos. Reducir dependencia de proveedores únicos. Paso 3. Soberanía y control democrático. Proteger datos personales y colectivos. Garantizar transparencia algorítmica en sistemas críticos. Evitar concentración excesiva de poder tecnológico. Paso 4. Integración con políticas sociales. Acompañar automatización con reconversión laboral. Usar tecnología para fortalecer servicios públicos. Evitar brechas digitales estructurales. Paso 5. Revisión continua y límites claros. Establecer marcos éticos vinculantes. Evaluar impactos reales periódicamente. Retirar tecnologías que generen más daño que beneficio. Capítulo 9. Salud. Los sistemas de salud modernos son, en gran medida, sistemas de reparación. Están diseñados para intervenir cuando el daño ya ocurrió, no para evitar que ocurra. Este enfoque permitió avances notables en tratamientos y esperanza de vida, pero hoy muestra límites evidentes: costos crecientes, saturación de servicios, desigualdades persistentes y una carga de enfermedades prevenibles que tensiona cualquier presupuesto. La crítica no es al esfuerzo ni al conocimiento acumulado, sino al modelo dominante de abordaje. La evidencia actual es contundente. Invertir en prevención es más efectivo, más equitativo y más sostenible que expandir indefinidamente la atención curativa. Este capítulo propone una reorientación clara: pasar de sistemas centrados en la enfermedad a sistemas centrados en la salud. La mayor parte de los determinantes de la salud se encuentran fuera del sistema sanitario: alimentación, vivienda, agua, educación, condiciones laborales, entorno ambiental y cohesión social. Ignorar esta realidad condena a los sistemas de salud a correr siempre detrás del problema. Datos recientes de la Organización Mundial de la Salud muestran que hasta el 80% de las enfermedades crónicas están relacionadas con factores prevenibles. Cada dólar invertido en prevención puede ahorrar varios en tratamiento. La desigualdad social se traduce directamente en desigualdad sanitaria. Persistir en un enfoque exclusivamente curativo no es neutral. Amplifica costos y sufrimiento. Hablar de prevención sin modificar estructuras es retórica vacía. La prevención efectiva requiere políticas coordinadas entre sectores que históricamente operan de forma aislada. Salud, educación, urbanismo, trabajo y ambiente deben dialogar de manera sistemática. La crítica constructiva aquí es clara. Muchos sistemas reconocen la importancia de la prevención, pero no la financian ni la priorizan. La prevención sigue siendo lo primero que se recorta y lo último que se evalúa. La salud preventiva depende de la confianza social. Sistemas centralizados, impersonales o inaccesibles generan distanciamiento. En cambio, la atención primaria cercana, continua y culturalmente adecuada ha demostrado ser una de las estrategias más efectivas para mejorar resultados sanitarios con menor costo. No se trata de más hospitales, sino de mejores redes. Cuidar la salud de una sociedad es como mantener una maquinaria compleja. Esperar a que se rompa para intervenir siempre será más caro y menos efectivo que realizar mantenimiento periódico.
La prevención no elimina las fallas, pero reduce su frecuencia y gravedad. Plan de implementación. Paso 1. Priorizar la atención primaria. Fortalecer centros de salud comunitarios. Garantizar equipos interdisciplinarios. Asegurar continuidad del cuidado. Paso 2. Integración intersectorial. Coordinar salud con educación, ambiente y trabajo. Diseñar políticas conjuntas de prevención. Compartir datos relevantes. Paso 3. Promoción de hábitos saludables. Facilitar acceso a alimentación sana y actividad física. Diseñar entornos urbanos que favorezcan el movimiento. Reducir exposición a contaminantes. Paso 4. Salud preventiva basada en evidencia. Identificar riesgos prioritarios por territorio. Implementar programas focalizados. Evaluar impacto real, no solo cobertura. Paso 5. Transparencia y equidad. Garantizar acceso universal. Reducir brechas territoriales y sociales. Comunicar resultados de forma clara. Capítulo 10. Democracia funcional y participación real. La democracia es uno de los conceptos más invocados y, al mismo tiempo, más vaciados de contenido en las sociedades contemporáneas. Se la defiende como principio, pero se la practica cada vez menos como mecanismo efectivo de decisión colectiva. La distancia entre ciudadanía e instituciones no es un problema de apatía individual, es el resultado de sistemas que piden participación simbólica, pero concentran el poder real. Este capítulo propone un abordaje sincero. O la democracia se vuelve funcional a la resolución de problemas reales, o se degrada en una formalidad que pierde legitimidad. El desgaste democrático no es casual. En muchos países, la democracia sigue funcionando como ritual electoral periódico, mientras las decisiones estructurales se toman lejos del control ciudadano. Esto genera una percepción extendida y razonable de impotencia política. Cuando participar no cambia nada, la participación se retrae. La evidencia comparada muestra que la desconfianza institucional crece cuando no hay rendición de cuentas. La baja participación no es falta de interés, sino falta de impacto. Los sistemas más estables combinan representación con mecanismos deliberativos. La crítica aquí no es moral, es operativa. Confundir participación con consulta es uno de los errores más frecuentes. Opinar sin incidencia real genera frustración. La participación que fortalece la democracia es aquella que incide en decisiones concretas, con reglas claras y responsabilidades definidas. Esto no implica que todas las decisiones deban ser asamblearias, implica que las decisiones relevantes tengan canales claros de control, corrección y legitimación social. Gobernar sistemas complejos requiere inteligencia distribuida. Ningún grupo reducido puede comprender por sí solo la complejidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales actuales. La participación bien diseñada no debilita la gestión, la mejora, al incorporar información local, diversidad de perspectivas y detección temprana de errores. Las democracias funcionales no delegan todo ni consultan todo, diseñan procesos. Una democracia funcional se parece a un tablero de control visible para quienes viajan en el mismo vehículo. No todos conducen, pero todos pueden ver hacia dónde se va, alertar sobre riesgos y exigir correcciones cuando algo falla. La opacidad no protege la gobernabilidad, la erosiona. Plan de implementación. Paso 1. Claridad en los niveles de decisión. Definir qué decisiones son técnicas y cuáles políticas. Establecer márgenes claros de participación ciudadana. Evitar consultas sin efecto vinculante. Paso 2. Mecanismos deliberativos reales. Implementar presupuestos participativos con impacto efectivo. Crear espacios ciudadanos con capacidad de propuesta y control. Garantizar diversidad social y territorial. Paso 3. Transparencia radical. Publicar datos, decisiones y criterios de forma accesible. Facilitar auditorías independientes. Combatir la opacidad como norma cultural. Paso 4. Rendición de cuentas continua.
Establecer evaluaciones periódicas de políticas públicas. Permitir correcciones basadas en resultados. Sancionar incumplimientos de forma clara. Paso 5. Educación cívica activa. Formar en derechos, deberes y funcionamiento institucional. Promover participación desde edades tempranas. Vincular ciudadanía con problemas reales.